Buenos días con todos. En primer lugar, agradezco la cordial invitación que ha tenido el Servicio de Geriatría del Hospital Rebagliati como una iniciativa para fomentar mejor la práctica en pacientes geriátricos, la práctica médica en pacientes geriátricos, y nosotros podamos dar ciertos consejos en relación a cómo podemos enfocar mejor desde la atención primaria los casos de adultos mayores. El tema a desarrollar es el impacto de la VGI en la adecuación terapéutica a propósito de un caso. Este caso es un caso del hospital donde trabajo actualmente. Antes, solamente como un breve resumen que seguramente ustedes ya han estado recibiendo a través de las charlas que me han antecedido. Nosotros debemos que entender que la enfermedad no solamente forma parte de un adulto mayor, hay ciertas cosas que no se logran conocer y que habitualmente por cuestiones de tiempo, administrativas o porque tenemos una larga lista de pacientes en espera, no preguntamos o no solemos preguntar porque básicamente nos enfocamos en lo que el adulto mayor, en la queja del adulto mayor o en la queja del familiar que refiere sobre el adulto mayor. Entonces, hay un componente que nosotros vemos que es la parte conocida por la que normalmente el familiar con el adulto mayor o de manera personal se acercan a a los consultorios médicos y básicamente preguntan sobre sus dolencias y sus aflicciones, ¿no? Pero hay una parte, un componente que no es conocido, es un componente que normalmente no se pregunta por X motivos. Entonces, ¿qué busca la VGI? La VGI busca que todo ese componente sea realmente conocido para que este manejo tenga un enfoque global. Básicamente, por eso se llama valoración geriátrica integral. Los componentes, solamente para mencionarlos, ya esto ya seguramente se lo han explicado con mucho detalle. La parte clínica, que es lo que normalmente se desarrolla, la parte funcional poco investigada, así como la parte cognitiva, afectiva, nutricional y la parte social, que también tiene mucho impacto. Entonces, el psiquiatra necesita todos estos componentes para realizar un manejo adecuado. Hablaremos acerca de mi paciente. Es una paciente con las iniciales MAPD, es una paciente mujer de 76 años. Los antecedentes, como antecedentes médicos, tiene que es diabética desde los 40 años, es hipertensa desde los 37 años, tiene y desarrolla obesidad desde los 20 años, ha tenido una secuela de ACV aproximadamente desde hace 20 años y, según familiar, presenta casos de gastritis crónica desde hace más o menos 50 años y estreñimiento que la acompaña habitualmente. La familiar de la paciente refiere que la paciente tiene baja de apetito, siempre porque siempre le quema el estómago, se estreña cada rato, no puede comer porque no tolera los alimentos supuestamente en la barriga, como mencionan ellos. También añade que algunas veces tiene visiones durante las noches, y eso ha sucedido hace 2 semanas. No quiere caminar porque dice que se cansa rápido. Aparte que tiene mucha tos con flema. No controla bien la presión porque se le sube a cada rato y duerme en el día, pero ya no lo hace en la noche ni con las pastillas. La paciente y su familiar, que es su hija, acuden mencionando estos problemas. Ampliando un poquito más la anamnesis, la paciente es natural de Ayacucho, de Lucanas, vive actualmente en Villa El Salvador, tuvo 10 hijos, de los cuales 3 han fallecido. 3 viven aún en Huamanga y 4 ya viven en Lima. Vive en una casa propia, es aproximadamente un edificio de 3 pisos, y solo la hija que se acerca, que con la paciente es la única que se encarga en cuidar. El tratamiento que recibe actualmente, antes de que empecemos nosotros a realizar un manejo geriátrico, es omeprazol, una cápsula en ayunas, glibenclamida, una tableta en el desayuno, después del desayuno, perdón, losartán, una tableta mañana y noche, magnesol, un sobre en la mañana, Geriaplus, 3 medidas en la mañana, aproximadamente a las 10, metformina, una tableta después del almuerzo, bismutol, una cucharada después de los alimentos, colágeno, 2 medidas por la tarde,
furosemida, una tableta en la noche, y clonazepam de 2 miligramos, una tableta en la cena. Entonces, nosotros, desde que recibimos a la paciente, tenemos que investigar algo más, ¿no? Como les había dado un pequeño preámbulo al inicio de esta charla, nosotros, si solamente nos enfocamos en lo que nos dice la paciente y nos enfocamos en el manejo de las comorbilidades, seguramente vamos a tener un buen manejo, pero este manejo no va a ser completo. Entonces, nosotros necesitamos enfocarnos en el global de lo que mi paciente con iniciales MADP está presentando. Si solo me enfoco en las comorbilidades y el manejo de medicamentos, seguramente haré una buena parte del trabajo, o haremos, perdón, pero no es suficiente. Entonces, al examen físico, en el momento de la evaluación por triaje, presento una presión arterial de 150-90, una frecuencia cardíaca que estaba entre 90 y 100 latidos por minuto. ¿Por qué digo entre y por qué no preciso un dato exacto? Porque se le tomó la frecuencia cardíaca en 3 oportunidades. La primera fue 90, la segunda fue 100 y la tercera fue 89. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener en consideración este parámetro clínico. La frecuencia respiratoria la tenemos en 19 respiraciones por minuto, así que por eso, por ahí creo que estamos bastante estables. Y la saturación de oxígeno la tenemos en 97%. El peso que presenta la paciente es 63 kilos, con una talla de 1,44 centímetros, perdón, 44 metros, y el IMC es de 30,38. Al examen físico ya per se, el reflejo de glutorio se encuentra positivo. La mucosa oral es de color parda, es poco hidratada, es edéntula total, no utiliza prótesis o los famosos postizos, presenta hipoacusia moderada, sobre todo en los tonos agudos y graves, y la presbicia moderada también la acompaña. Presenta una marca tambaleante probablemente asociada al desarrollo de la secuela del ACV que ha tenido. Entonces, al examen físico, por regiones, la mucosa oral está parcialmente hidratada, no se observaron edemas de miembros inferiores en el momento de la evaluación. El murmullo vesicular pasa en ambos emitoras, pero se auscultan velcros en 2/3 inferiores del emitórax izquierdo. Los ruidos cardíacos impresionan arrítmicos de baja intensidad. El abdomen se encuentra globuloso, abdomen en delantal, los ruidos presentes, y presenta una cicatriz operatoria paramediana derecha. La región genitourinario, puntos renulaterales y puñopercusión negativos, y esto también nos debe llamar un poco la atención. El sistema nervioso, en la evaluación del sistema nervioso, nuestra paciente está despierta, no se observan signos meningios, impresiona que se encuentra lúcida en espacio, en tiempo, en persona, orientada, y presenta una hemiparesia derecha discreta como consecuencia del ACV que ha tenido. Entonces, si ya nos enfocamos un poquito más y desarrollamos este caso a través del examen físico, nosotros podemos observar que hay muchas cosas que seguramente se han desarrollado desde lo que nuestra paciente nos menciona, ¿no? De las molestias que tiene, y se pueden confirmar algunas con el examen físico. Entonces, hay algo más. Estamos seguros que en geriatría, mientras más conversas con las personas, en este caso pacientes, y más conversas con la familia, saltan más datos. Se puede lograr buscar información más veraz, y esta información seguramente acompañará con lo que nosotros vamos a plantear después para el tratamiento. Dentro de los exámenes auxiliares tenemos que nuestra paciente presenta anemia, con unos leucocitos en 8,9, unas constantes corpusculares elevadas para la BCM, pero disminuida para el HCM. Del mismo modo, el perfil hierro también se encuentra disminuido, ¿no? Tenemos que también observar que el sodio, dentro de los electrolitos que usualmente solemos pedir para empezar el manejo de una paciente nueva en el consultorio de geriatría,
tenemos que en esta paciente este valor está disminuido, ¿no? Después, dentro de lo que habitualmente se suele emplear como valores basales, una glucosa en 120, una urea en 38, una creatinina en 1.1 y una depuración de creatinina en 70.78. Pero, acá debemos siempre mencionar el pero, en un volumen de 24 horas de 1500 mililitros. Eso es el pero para esta situación. Mientras que la hemoglobina glicosilada se encuentra en 7%. El dosaje de vitamina B12 y de vitamina D para ambos casos respectivamente en 125.9 y en 11.87. Mientras que para el perfil tiroideo nos encontramos unos valores de 15.7 y 1.0 respectivamente. El perfil lipídico tenemos que también presenta alteración, ¿no? Entonces debemos no solamente guiarnos por los resultados, que es una parte de la evaluación, tener el soporte a través de exámenes auxiliares. Tenemos una PCR en 2.01 y un parasitológico seriado no reactivo. Entonces nosotros empezamos a darle forma a la evaluación y a lo que tenemos que buscar en nuestra paciente. Si bien es cierto, hay varias cosas dentro de parámetros clínicos y dentro de parámetros laboratoriales que hacen que nosotros vayamos intentando sacar una conclusión a través de los diagnósticos que tenemos en nuestra paciente y ver en qué más o en qué menos debemos enfocarnos para tener esta atención global. Por ejemplo, dentro de la evaluación geriátrica se utilizan, seguramente ya habrán escuchado ustedes, varios tests. Estos tests hacen que nosotros tengamos una aproximación un poco más objetiva de nuestra paciente. Estos tests sirven para que nosotros nos podamos dar cuenta de que realmente cuál es la situación. No solamente son exámenes a través de historia clínica, a través de anamnesis, a través de exámenes de apoyo como los auxiliares, sino también es a través de esta evaluación que tenemos que hacer, porque esta es la más precisa y la que se necesita básicamente para nosotros poder empezar a trabajar. El índice de Bartel, nosotros tenemos que nuestra paciente llega a puntuar 60, entonces estamos hablando de una dependencia severa para actividades básicas de vida diaria. Mientras que para Lawton y Brody, nuestro paciente lamentablemente no genera puntuación. Y considerando que es una paciente de sexo femenino, es una paciente dependiente total para actividades instrumentales de día a día. La evaluación a través de la evaluación cognitiva se hizo a través del MoCA test. El MoCA test, la paciente solamente llegó a puntuar 18, evidenciándose un deterioro cognitivo. Y ya enfocándonos un poco más en la parte afectiva, desarrollamos el YESABASH. El YESABASH puntúa 11, nuestro paciente presenta depresión, y no solamente eso, mientras nosotros realizábamos el cuestionario, la paciente empieza a presentar llanto espontáneamente por las preguntas. Es necesario mencionar también que en este momento de realizar esta evaluación a través de la herramienta YesAbash, se invitó a la familiar a abandonar el consultorio porque nosotros hemos observado que ciertos adultos mayores, en algunas situaciones específicas, con presencia de los familiares, no suelen contar realmente la situación que ellos sienten, seguramente por limitaciones en relación al cuidado, se ponen a pensar tal vez que si cuentan la verdad ya no van a querer cuidarlos y básicamente eso. Entonces, no solamente presentó llanto espontáneo, sino también mencionó ideas tanáticas no estructuradas, como por ejemplo, doctor, yo ya no quiero estar viva, yo ya me quiero morir, yo ya soy una carga para mi familia, yo ya debería estar muerta, con repeticiones constantes. Para el GAI test, para la evaluación de GAI test, nosotros tenemos que nuestra paciente puntuó 2 de 20 puntos. Entonces, con mucha más razón, nos enfocamos a que esta paciente no solamente desarrolla trastorno depresivo mayor, sino también, porque cumple los criterios de DSM-5, dicho sea de paso, sino que también desarrolla ansiedad de forma simultánea o de forma complementaria, porque estos trastornos afectivos normalmente suelen acompañar a los adultos mayores. Para el cribaje del estado nutricional hemos empleado el test de MNA, la versión corta, puntúa 8,
la paciente se encuentra en un riesgo de malnutrición. Y para valorar fragilidad, como en el consultorio, ustedes seguramente saben, no disponemos de tanto tiempo para poder realizar todos los cribados más precisos y más exactos para nuestros pacientes. Entonces, nuestra paciente, a través de los criterios FRIED, puntúa 5, es una paciente frágil, y para la clasificación CFS, es una paciente que puntúa 7, es una paciente severamente frágil. Ahora, doctor, sí, está bien, yo sé que mi paciente tiene dependencia severa, pero ¿a qué tiene dependencia severa dentro de casa? Por ejemplo, para alimentarse, esta paciente necesita ayuda para cortar y untar mantequilla, mermelada o algún otro insumo para comer con el pan, por ejemplo. En el baño es una persona dependiente. Para vestirse necesita ayuda para vestirse. El control vesical ha tenido episodios de incontinencia, sobre todo al esfuerzo. En relación al manejo y el uso del inodoro, necesita ayuda para limpiarse. Para trasladarse de la cama de cama a silla, necesita una ayuda mínima. Y para realizar caminatas o para subir y bajar escaleras necesita la ayuda de otra persona. Entonces, esto va teniendo más forma, esto va teniendo un poco más de consecuencia de lo que nos ha contado, ¿no? Hay ciertos rasgos que nosotros ya hemos descrito en la historia y en la anamnesis al inicio, después que con el examen físico nos hemos dado cuenta de otras tantas, y ahora, después de esta evaluación geriátrica, nos da mucha luz de saber exactamente qué es lo que le está pasando a esta persona. Como siempre les menciono, el geriatra tiene que saber algo más. ¿Por qué está de esa forma? ¿Cómo va esta relación con los hijos? ¿Cómo va la relación con otros familiares, con amistades? ¿Existe relación, existe intercambio social, existe vínculo social? ¿Y qué nos sorprende? Por ejemplo, la señora se encuentra en disputa con los hijos por casa, por terrenos en Lucanas y en Villa El Salvador. Uno de ellos se encuentra privado de su libertad. La la paciente no puede ver, no puede escuchar bien, por lo tanto, no interactúa con sus hijos, salvo la hija que es la cuidadora, ¿no? Y sufrió violencia intrafamiliar desde que tuvo pareja. La paciente es viuda hace más o menos 50 años. Entonces, hay algo más, no es solamente eso. ¿Cuál fue su realidad? Porque todas las realidades en adultos mayores siempre son diferentes. Para cocinar empleaba leña, por lo tanto nosotros debemos considerar que este uso crónico de humo o de biomasa, perdón, puede generar ciertos daños a nivel estructural bronquial o pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Perdió peso desde que tuvo el ACV, ha tenido varias caídas desde hace 6 meses y la última fue la semana pasada al bajar las escaleras. Una persona adulta mayor normalmente no va a contar si es que se ha caído con mucha frecuencia, salvo se lo pregunte expresamente el médico o el personal de salud que le esté atendiendo en ese momento. Si no, suelen obviarlo o suelen no contar esa información. Entonces, solo para recordar, se dieron cuenta que esta parte conocida por la que en algún momento la paciente acudía a consulta no era solamente por lo que venía, sino también hay algo más, algo que no menciona, que si no preguntamos, no se sabe. Entonces, para que se sepa, hay que preguntarlo, hay que conversarlo, saber llegar al paciente, tener tino en tocar temas bastante delicados y de esa forma nosotros podremos conocer realmente la mayoría de cosas o de mayoría de eventos que puedan hacer que nuestra paciente enferme. ¿Qué podemos describir acerca de nuestra paciente? Nuestros famosos síndromes geriátricos. Un geriatra tiene que trabajar a través de la clínica, a través del examen físico y también a través de los síndromes geriátricos. Porque si no se trabajan síndromes geriátricos, solamente estamos ocupando y tratando solo una parte de lo que normalmente suelen tratar los demás médicos y especialidades que hacen bastante bien, dicho sea de paso. Nuestra paciente es dependiente severa, presenta deterioro cognitivo, déficit sensorial visual y auditiva, riesgo de malnutrición, desarrolla obesidad sarcopénica porque su IMC está más de 30, presenta trastorno mixto, ¿no? Ansioso depresivo, presenta también trastornos en el sueño, insomnio de conciliación, porque ni aún así con las pastillas logra conciliar el sueño, fragilidad y síndrome de caídas. No menos importante, presenta una dismovilidad
según la clasificación de Dinamarca 4A, una hiperpolifarmacia, porque presenta el consumo de más de 10 medicamentos y constipación. Entonces, después de haber hecho la BGI de nuestra paciente, nosotros, los médicos geriatras, podemos empezar a mejorar y ordenar las condiciones que hacen que nuestro paciente no se encuentre de forma óptima. Entonces, para el manejo de la polifarmacia se emplea el método de la bolsa marrón. El método de la bolsa marrón involucra a traer al consultorio todos los medicamentos, suplementos nutricionales y suplementos herbolarios que pueda utilizar para conocer realmente qué es lo que utiliza. Los medicamentos que fueron mencionados al inicio en la tabla son todos los que consumía, no consumía algo adicional. Entonces, debemos reordenar y debemos suspender los medicamentos que necesite, sí o sí, no hay de otra, esto es un no negociable. Entonces, debemos suspender varios que no se encuentren adecuados para el adulto mayor. Por ejemplo, omeprazol. ¿Por qué suspendemos omeprazol? Alteración de la microbiota en primer lugar, translocación bacteriana, provocando una posible peritonitis bacteriana. Exactamente. Y a largo plazo puede generar trastornos renales, trastornos óseos y cierto grado en componente de deterioro cognitivo. Glibenclamida. Nuestra paciente no hace un control diario o semanal o interdiario de glucosa. Por lo tanto, este tipo de medicamentos no se suele utilizarse en adultos mayores. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se ajusta a los escenarios ADA, ¿no? La guía ADA, en su apartado adulto mayor, ha siempre considerado los escenarios para el adulto mayor. Un escenario donde el adulto mayor se puede tratar de forma como si fuese un adulto joven, un complejo intermedio y un paciente bastante complejo. Dentro de nuestro escenario, la paciente no se encontraba en el escenario de adulto joven o el primer escenario que es el más beneficioso, se encontraba en el escenario intermedio complejo. Por lo tanto, no se ajusta este medicamento para el escenario de nuestra paciente. Y como consecuencia de las hipoglicemias, las personas suelen caerse. Y estas caídas han tenido bastante constancia, como les he mencionado en la historia y como se les ha relatado. ¿Y estas caídas en qué momento han sido? En las mañanas, luego de consumir la glibenclamida. El magnesol, el famoso magnesio, por todos lados, ofrecido, vendido. Y bueno, en primer lugar, nosotros debemos tener siempre a la mano que todos los medicamentos que nosotros podamos proporcionar a un adulto mayor deben tener evidencia a través de ensayos clínicos autorizados, sobre todo con estos nuevos suplementos, ¿no? Con estos magnesol, con estos, la curcumina, con estos, hojas del árbol sagrado, del agua del manantial tal o X. Entonces, si no tienen ensayos clínicos aleatorizados, no debemos utilizar suplementos nutricionales o componentes minerales que hagan que una persona de por sí mejore de la nada, ¿no? Del mismo modo el bismutol, ¿no? Si recuerdan ustedes el caso, como les habíamos relatado en el examen físico, la señora presentaba una coloración de mucosas de color pardo, ¿no? Básicamente puede ser efecto del uso de bismutol, porque lo usaba diariamente en realidad, y nuestra paciente se estreñía con facilidad, ¿no? Obviamente el bismutol hace que el tránsito intestinal se ralentice, y si es que lo utiliza todos los días, obviamente vamos a tener episodios de estreñimiento. El famoso colágeno, cartílago de tiburón, perdón, de la misma forma. Si es que nosotros no encontramos ensayos clínicos aleatorizados que respalden este uso de suplementos, normalmente no tienen un buen fin o no tienen un buen uso para este adulto mayor. Entonces, ¿cómo reordenamos los medicamentos? La furosemida, de estar en las noches, porque constantemente se despiertan, no tiene buena conciliación de sueño, pasa a ayunas o en la mañana. Para nuestro caso, pasó en ayunas. Y usualmente debería ser durante las mañanas, porque la furosemida, como es diurético, hace que nuestros adultos mayores miccionen con mucha frecuencia. Los sartán, continuamos con la indicación, mañana y noche, no tenemos problemas. La metformina, continuamos con la indicación también después del almuerzo, y además se ajusta para nuestro escenario, ¿no? El escenario intermedio complejo. El Gelea Plus tiene un componente nutracéutico. ¿Qué significa nutracéutico? Que tiene ciertos factores que hacen que nuestra salud nutricional podría mejorar, a diferencia de otros suplementos nutricionales como componentes que tienen HMB, L-arginina y demás.
no tiene mucha evidencia científica. Por eso habitualmente en la práctica clínica no se suele utilizar con tanta frecuencia. Y el clonazepam no es una buena indicación utilizarlo de monoterapia, sobre todo en adultos mayores que tienen gran predisposición y tolerancia y generar síndrome de abstinencia, ¿no? Por el uso de benzodiazepinas de forma en monoterapia. Por eso nosotros debemos prescribirlo de forma escalonada. No se puede hacer una desprescripción eh, abrupta o súbita porque nuestros pacientes empiezan a presentar los síntomas de este síndrome de abstinencia. Y sobre todo porque esto se viene utilizando más de 2 años en esta paciente. Entonces, manejamos la anemia con hierro endovenoso, manejamos el déficit de la vitamina B12 con hidroxicobalamina, empezamos un reemplazo hormonal, ¿no? Porque se dieron cuenta que los niveles de TSH se encontraban en niveles de hipotiroidismo. Empezamos con levotiroxina a nivel de 50 microgramos día, de preferencia en ayunas, y para eso, recuerden, habíamos suspendido el omeprazol, ¿no? Recuerden que el omeprazol existe una interacción medicamentosa omeprazol con levotiroxina, ambos no se llevan muy bien. Eh, el uso de antiagregantes sí puede ser útil, se puede emplear en esta paciente, pero el uso de estatinas sí es un pero, ¿no? ¿Por qué? Nosotros debemos tener en cuenta varias condiciones en pacientes que necesitan el uso de estatinas o no. Muchos pueden decir, no, doctor, pero claro, esta paciente ha desarrollado ACV, ha tenido una secuela, entonces como prevención secundaria debemos emplearla. Claro que sí, podemos emplearla, pero debemos tener en cuenta que la condición de la masa muscular, ¿no? Si la masa muscular está depletada, está venida menos, y a través de calculadoras como el método de UPrevent, nosotros nos damos cuenta de que las estatinas van a generar miotoxicidad, entonces creo que no va a ser una buena opción, y es la opción que nosotros hemos considerado, no emplear estatinas en esta oportunidad. Sí, mejorar la sal de la dieta, pero ¿cómo, doctor? Nuestra paciente es hipertensa, ¿cómo vamos a empezar a mejorar la sal en la dieta? Es una contraindicación, en realidad no se está practicando de una buena forma esta indicación, en realidad no. Debemos tener en cuenta siempre y preguntar no solamente por los suplementos, fármacos, sino también en la alimentación, ¿qué también come? Se pregunta a la paciente, ¿estás comiendo bien? La comida tiene dulce, la comida tiene sal. Dentro de las anamnesis la paciente te dice que la comida es desabrida, no tiene sal, no tiene mm, algo que haga que no solamente recuerden ustedes que el apetito empieza por tener hambre, nada más también entra por los ojos, también se puede oler y también se puede oír si es que se prepara delante de la persona con la que se va a comer. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, la sal es necesaria, sobre todo en esta paciente, porque recuerden que nosotros hemos detectado trastorno depresivo mayor y también tiene hiponatremia, ¿no? Entonces necesitamos de todas maneras mejorar la sal en la dieta. ¿Para qué? Para tener una natremia adecuada. Los escenarios ADA, como ya les había mencionado, van a utilizarse antidiabéticos según el escenario. Según evaluación con endocrinología dejó su observación y sugiere el uso de metformina en uno después del desayuno y uno después de la cena, a lo cual nosotros no nos hemos opuesto. Estaba desorientada, confusa por momentos, ¿no? Y eso había sucedido hace 2 semanas. El protocolo HELP se ha desarrollado para eso. El protocolo HELP busca siempre orientar. No necesariamente mi paciente tiene que estar en delirio para utilizar el protocolo HELP. Obviamente se ha creado para eso, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. Entonces, podemos nosotros utilizar el protocolo HELP para orientarla diariamente, en tiempo, en espacio, en persona, en entorno social, retirar medicamentos, mejorar la alimentación y demás. Terapia cognitiva, bueno, hemos tenido cierta suerte, diría yo, porque nuestro hospital anda realmente congestionado, entonces tener psicoterapia y terapia cognitiva nos ha dado un buen soporte. La dieta la hemos modificado, hemos sugerido que sea una dieta hiperproteica más el uso y consumo de fibra, ¿no? Que eso hará que el bolo fecal se forme de mejor manera y se acompañará a través de qué? De mejorar la hidratación para que pueda ser eliminado. Hemos solicitado también a familiar y se ha educado sobre el método de toma de medidas de la presión arterial en casa para poder realizar el manejo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿debemos utilizar antidepresivos? Nosotros hemos propuesto que sí debemos utilizar antidepresivos porque aparte de cumplir los criterios de SM5 y tener los 2 test positivos, estamos seguros que vamos a lograr mejorar su condición, pero esto es poco a poco, paulatinamente. Los antidepresivos no van a mejorar la condición, el estado
decaimiento, o tristeza o aflicción en una semana, pues se requiere más tiempo para eso. Mejorar horas de sueño en relación a tener horarios de alimentación establecidos. Por ejemplo, hemos sugerido un desayuno a las 8 de la mañana, un almuerzo a la 1 y una cena a las 6 de la tarde para tener horarios de alimentación estrictos y así evitar que las personas duerman durante la tarde o que estas siestas sean muy prolongadas. También hemos sugerido su actividad pasiva, física pasiva y la ayuda de medicina física y rehabilitación. Hemos propuesto mejorar la red familiar, pero sí ha costado bastante, y el manejo de la sobrecarga de la cuidadora, porque es la única persona, el familiar directa, que realmente hace ese cuidado. Entonces, nuevamente tenemos a nuestra paciente acá con iniciales de MADP, y todo esto se tiene que enfocar, de todo esto se tiene que tratar, no hay de otra forma. Entonces, empecemos. A los 10 días de haber evaluado, hemos hecho un control, hemos hecho un seguimiento, este caso lo meritaba, la hidratación ha mejorado, nosotros hemos sugerido un consumo de líquidos de aproximadamente 1 litro al día, lejos de, sin considerar, perdón, desayuno, almuerzo y cena, como pueden ser la avena en la mañana, sopa por la tarde y sopa por la noche, por ejemplo. Al mejorar la hidratación, hemos mejorado la constipación y también la expectoración, ¿no? Porque no solamente se expectora a través del uso de jarabes, ¿no? Eso sería agregar un medicamento más y probablemente generar una cascada de prescripción que nosotros ya no queremos. A los 20 días, la paciente estaba muchísimo más conectada al entorno, el monitoreo de la presión arterial se encontraba con promedios de 138/79 y nosotros empezamos IELTS. De todas maneras, como se los había estado comentando, lo creímos bastante suficiente, necesario, perdón, para nuestra paciente, así que lo hicimos. Empezamos con sertralina, medicamento bastante conocido y de amplio uso. La terapia física nos empezó a dar el soporte, como les había mencionado, y la paciente, como les había mencionado, también de la misma forma que debíamos de disminuir la dosis de la benzodiazepina, ¿no? Pero no podíamos hacerla de forma tan brusca, de forma súbita, sino se empezó a hacer de forma escalonada. Empezamos con 3/4 de tableta por las noches, recuerden que era 2 miligramos, así que ahora estamos a 1,5 miligramos. La paciente, después de 30 días, ya no duerme en las mañanas, ya no duerme en las tardes y realiza actividades diurnas. Colabora con la elaboración de los alimentos, colabora con el acomodo de ciertas cosas en la sala, por ejemplo. Después, el estado de ánimo, después de 40 días de haber empezado el tratamiento, el estado de ánimo empieza a mejorar. Mejora de la misma forma el apetito, continúa realizando actividades diurnas y se da de primera mano el inicio de la psicoterapia. Todos los hospitales tienen sus pros y sus contras. Nosotros tenemos algunos problemas con encontrar citas para otras especialidades, se difieren mucho. Entonces, en este caso, conversando obviamente con los encargados de admisión, por ejemplo, hemos podido encontrar cita en algunas especialidades de forma un poco prematura para que nuestra paciente pueda salir de esto pronto. A los 70 días, la paciente ya tiene mejor movilidad, mantiene una conversación sin ningún problema y tolera mejor también la siguiente bajada de dosis escalonada, ¿no? Ya tolera media tableta de clonazepam de 2 miligramos, o sea, en este momento está en 1 miligramo. 100 días después, tiene muchísima mejor movilidad, ya tiene independencia. Otorrino nos ayuda, ya realiza la limpieza del CAE, llega a realizar la audiometría tonal, y oftalmo, de la misma forma, llega a hacer el diagnóstico de catarata, por el cual nuestra paciente tiene presbicia o tenía déficit sensorial, ¿no? Perdón. Nuevamente, continuamos el desescalonamiento de la benzodiazepina, que ahora se encuentra en 1/4 de tableta, o mejor dicho, 0,5 miligramos. Y esto nos alienta mucho, porque no solamente es la cuestión de decir, ¿sabes qué? A partir de ahora va a ser así, 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 sino que nuestros familiares, los familiares de la paciente, en este caso la hija, si sigue las recomendaciones, las pautas, hacen que todo esto vaya mejor. ¿Qué? Continuamos con los demás. Con 100 días también, nuestra movilidad ha mejorado y la paciente logra bajar 2 kilos de peso, a 61 kilogramos. A nosotros nos gustaría tener un instrumento que pueda medir la masa magra y la masa grasa, ¿no? Para saber y poder distinguir
de forma más precisa. Seguramente que con el apoyo de nutrición vamos a poder tener un grado de aproximación bastante cercano, pero este instrumento para medir masa magra y masa grasa hará que esto sea un poco más preciso. La hija de la paciente empieza psicoterapia porque habíamos descubierto que tenía sobrecarga de cuidadora y tolera nuevamente una disminución de la dosis. Ya se encuentra en 3/4 de tableta de 0,5. A los 120 días, por fin neumología logra verla. Neumología no le impresiona que sea fibrosis pulmonar o EPI, mejor precisada. Simplemente menciona que puede ser un caso de POC y que utilicen eventualmente sus inhaladores sin problemas. Logramos comprometer a un hijo más a través de servicio social. Entonces hacemos que nuestro paciente ya no tenga solamente un soporte, ¿no? Que era la hija, sino también ahora uno de ellos se ha comprometido y ya está haciendo su seguimiento. Cardiología evalúa a nuestra paciente, menciona que esos movimientos, esos ruidos arrítmicos que nosotros habíamos auscultado no son nada más que taquicardias, se realizó su Holter, se realizó un ecocardiograma, no le impresiona una fibrilación auricular, por lo tanto no se utiliza anticoagulantes. Entonces, finalmente, para concluir, este caso ha sido un poco largo. Disculpen ustedes el tiempo, a veces sé que es corto, pero agradezco también el tiempo que me están dando los organizadores de estas conferencias al servicio de geriatría. Y como conclusiones, ¿en qué podemos terminar? Reordenar el tratamiento y adecuarla a la realidad del paciente mejora significativamente su condición. Recuerden, nosotros debemos personalizar los tratamientos. No debemos tratar de la misma forma a todos porque su realidad obviamente también es distinta. Entonces debemos siempre personalizar. Segundo, comprometer a los familiares sobre el cuidado asegura una buena adherencia al tratamiento. Y esto es así. Ustedes se habrán podido dar cuenta que conforme nosotros avanzábamos el plan, teníamos que necesariamente tener el soporte del familiar, en este caso la hija, hasta más o menos casi al final de nuestra exposición. Solamente se dedicaba el cuidado de ella. Y ella ha tenido la constancia y ha entendido la necesidad, porque nosotros, bueno, ocupando un poco el tiempo, hemos podido educar a educarla para que no solamente mejore su condición actual, sino también para que mejore el pronóstico futuro. Recuerden ustedes que un soporte social adecuado hace que una persona mejore en el futuro, porque si tenemos alto riesgo social, las personas normalmente no tienen un buen pronóstico en corto o mediano plazo. Sin más que agregar, nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación y espero que este caso les sirva como un ejemplo de que no necesariamente nosotros tenemos que recargarnos de más medicamentos, más exámenes auxiliares, sino en realidad completar toda la evaluación, ese algo más que normalmente no nos dicen los pacientes, ese algo más que normalmente no nos dicen los familiares, se tiene que buscar para poder entender nosotros exactamente cuál es la condición y por qué nuestro paciente está desarrollando eso. Muchas gracias. Hasta luego.